Buen día, profesor. Bueno, en esta ocasión a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el tema impuestos a las rentas. Bueno, entre los integrantes tenemos a Danae Ugarte, Christopher Tábara, José Oviedo y Anthony Baldeón y quienes hablan, Gustavo Carlos. A continuación pasaré a explicarles en qué consiste un impuesto a la renta o qué es un impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente grabando las rentas que propongan el trabajo y la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o un inmueble. Dependiendo del tipo de renta, se aplican unas tarifas y se graba el impuesto vía retenciones o es realizado directamente por el contribuyente. Dentro de los tipos de renta tenemos rentas de primera categoría, rentas de segunda categoría, rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. A continuación pasaré a explicarles en qué consiste cada tipo de renta. Hola, mi nombre es Christopher Tábara. El día de hoy les vengo a hablar sobre la segunda categoría del impuesto a la renta. Lo primero que nos preguntamos sería, ¿qué es? Bueno, es la venta de un inmueble que efectúa una persona natural sin rentas empresariales, que genera una ganancia de capital, la cual se considera una renta de segunda categoría que afecta al impuesto a la renta. La tasa es del 5% sobre la ganancia obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Que ganaremos un 5% más de lo que nosotros vendamos. O sea, de una venta de un inmueble que vendamos, ganaremos un 5%. Ahora hablaremos sobre la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios. La ganancia de capital que se obtiene por la enajenación, redención o rescate de acciones, participación, certificados, bonos, títulos y otros valores mobiliarios se refiere al inciso A del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta, por rentas de fuente peruana. A continuación hablaremos de lo importante y de lo que debemos recordar sobre la segunda categoría del impuesto a la renta. Ahora hablaremos de lo importante y lo que uno debe recordar. Bueno, lo importante es la conformidad de la tercera disposición complementaria final de Derecho Legislativo número 1112, donde dice que la renta de fuente peruana por enajenación de bienes se hace referencia al inciso A del artículo 2 de la Ley del Impuesto a la Renta. En caso sea efectuada por una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, será considerada renta de segunda categoría. Ahora lo que debemos recordar es que las rentas de segunda categoría, distintas de las originadas por la enajenación de acciones, participaciones, bonos y demás valores mobiliarios, como por ejemplo los intereses, las reliquias, la cesión temporal de intangibles, etc., están sujetas a un pago definitivo y cancelatorio que se efectúa según el cronograma de obligaciones mensuales, ya sea mediante la retención a través del PDT número 617 o otras retenciones, o también efectuando el pago directo con el formulario virtual número 1665. Rentas de segunda. Me llamo Carlos José Oviedo Gaviño y en esta ocasión les voy a hablar sobre el impuesto a la renta de la tercera categoría. El impuesto a la renta de la tercera categoría es un tributo que se determina anualmente, obtenida por la realización de actividades empresariales desarrolladas por aquellas personas que son naturales y jurídicas. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT, dichas rentas en su mayoría se producen por la participación conjunta del trabajo con la inversión de capital. Según esta institución, citando el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta, los contribuyentes que perciban rentas de tercera categoría están gravados en tres tipos de tasas. Bueno, en el 2014 la tasa aplicable era del 30%, ya en el 2015 y 2016 era del 28%. Desde 2017 en adelante la cifra es del 29,5%. Por otro lado, el artículo 28 considera rentas de tercera categoría a las siguientes opciones: el comercio; 2. Agentes medidores; 3. Los notarios; 4. Ganancias de capital y operaciones habituales; 5. Personas jurídicas; 6. Asociación o sociedad civil; 7. Otras rentas no incluidas en las demás categorías; 8. Cesión de bienes; 9. Instituciones educativas particulares;
10. Patrimonio fideicomitado. Todos aquellos que generan una renta empresarial como parte de este impuesto deberán de presentar una declaración jurada. Esta se puede realizar de forma virtual por medio de la web de la SUNAT con un formulario virtual 703 con la clave SOL como forma de acceso. Podemos decir que algunas actividades que generan rentas gravadas con este impuesto serían las rentas que resulten de la realización de actividades que constituyen negocios habituales, tales como los comerciales, industriales y los mineros, la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, la prestación de servicios comerciales, financieros, industriales, transportes, etc. Los agentes medidores de comercio, tales como los corredores de seguro y los comisionistas mercantiles, los rematadores y martilleros, los notarios, el ejército en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Hola, mi nombre es Danae Ugarte Más. Hoy voy a hablar sobre el impuesto a la renta de cuarta categoría. ¿Qué es el impuesto a la renta? Según SUNAT, es el ingreso que las personas naturales obtienen a partir del trabajo independiente que realicen y cumpla con todos los parámetros que indica SUNAT. También podemos decir que son trabajos que no tienen relación a dependencia. ¿Cuáles son las obligaciones de las personas que pertenecen a la renta de cuarta categoría? Número 1, sus obligaciones son el impuesto a la renta. Emisión de recibos por honorarios. La emisión de impuestos tiene que ser declarada de manera mensual y anual. En el caso de obligaciones mensuales, una persona natural que obtiene ingresos de cuarta categoría emite recibo de una empresa por un monto determinado. Para que la empresa no haga retenciones en estos pagos, el monto a pagar no debe superar a los 1.500 soles. Si, por ejemplo, una persona genera más de 5.000 soles, la empresa tiene todo el deber de retener el 8%. Esto se declara en la planilla electrónica y en el fisco. Se deposita. Por ejemplo, si en el caso de una persona está emitiendo recibos de 1.000 soles, la empresa no tendría por qué retener el impuesto del 8%. Así sean diferentes recibos, hablemos por ejemplo de 10 recibos de 1.000 soles, no tendría por qué haber ningún tipo de retención, siempre y cuando se supere a los 1.500 soles. Otro ejemplo de ellos es que si una empresa ve que sus trabajadores emiten recibos de más de 1.500 soles y no les aplican el descuento correspondiente, a ellos les caerá una multa penatoria. Si en un mes también una persona no genera ningún tipo de ingreso, no tiene... Mi nombre es Crisantoni Baldión. En este caso a mi grupo le toca hablar sobre impuesto a la renta y a mí en particular me toca el punto del impuesto de quinta categoría. El impuesto de quinta categoría se da básicamente a los trabajadores dependientes que se encuentran laborando ya sea para una entidad o como una empresa. Si el trabajador se encuentra en planilla, el empleador deberá retener una parte de su remuneración por concepto del impuesto a la renta de quinta categoría. Sin embargo, no todo ingreso está afecto a la renta de quinta categoría. Hay excepciones, ya sea por las indemnizaciones, las CTS, la jubilización, la invalidez y entre otros tipos. Si la remuneración bruta anual del trabajador no supera las 7 UITs, que son las 7 unidades impositivas tributarias, no estará sujeto a esta retención, o sea, no se le descontará el impuesto a la renta de la quinta categoría. Más o menos, para sacar un ejemplo, si el trabajador percibe 12 remuneraciones al año, más las 2 gratificaciones que hay, si esa suma no supera la cantidad de 2.950, si no me equivoco, no estará en la retención porque no supera las 7 unidades de la UIT, ¿no? En este tipo de renta
Todos los trabajadores que sean dependientes que laboren para una empresa están sujetos siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. También para hacer para añadir algo más, no entran dentro de este tipo las remuneraciones o por recibir ingresos extras que tienen los trabajadores, ya sean como rentas vitalicias, el Montepío y las indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes. Eso es todo, gracias. Yo pasaría a comentarles la renta o fuente extranjera, ya que esta vendría a ser la sexta renta, pero como no es muy común, digamos, no es tomada en cuenta dentro del listado de los tipos de renta. Pero de igual manera pasaré a comentarles en qué consiste. ¿En qué consiste la renta de fuente extranjera? Los trabajadores dependientes o independientes cuyo ingreso anual sea superior a 7 UITs deberán pagar un impuesto a la renta. Bueno, en este caso se paga el valor de la UIT, en este caso sería 2020, sería del año pasado, que sería el 2019. Y bueno, con esto damos fin a nuestra exposición y gracias.